preguntas sí escucho sin tener eso. Sí, pero necesita tener esto. Necesito tener eso. Para las preguntas. Si es que abrimos los... Porque tú me puedes hacer muchas preguntas por qué los fenicios. ¿Qué es la diferencia entre la nación fenicia y la organización? O sea, muchas cosas. Tú me puedes hacer las preguntas que quieras. Pero sería más interesante que nos pregunten al público, ¿verdad? Ya. Pero a veces la gente... Ustedes, como la mayoría de las ¿Es el mismo micrófono? Ese es el de usted. Ese es el de usted. Estamos muy acá, muy relajados. La libertad financiera comienza con claridad. Perfecto. Sí, La tú eres claridad la de que los pasos que toma Gracias. hoy lo guían hacia sus sueños. Sí, yo El también primer siempre paso me a la quiero claridad tocar es hacer una consulta. Asesor financiero Oscar Mondragón de Majors y Mondragón está aquí para ayudarle. Tome el primer paso y llame 888-215-5888, 888-215-5888 o nos puede enviar un correo electrónico a info@mm-wealth.com. Llame ahora y deje que todo el personal de Majors y Mondragón le guíe hacia la libertad financiera. 888-215-5888. Majors y Mondragón, inversiones, seguros y planificación financiera. KYST, Texas City, Houston. Esta es la 920 AM, la estación de radio de Houston para familias y profesionales locales, con programas de salud, derechos, política, finanzas, música y mucho más. Una estación puede fortalecer su comunidad. Una estación cuida a su familia. Somos Houston. Somos la 920. Para mi gente. Buenos días, Houston. Gracias por sintonizarnos un día más. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. A los que van manejando, muchas gracias por sintonizarnos. Hoy es un programa más de lo que es inversiones y real estate con Erika Basurto. Es un tremendo el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, mi gente latina. Bienvenidos un martes más a su programa Inversiones y Real Estate con Erika Basurto, la latina que compra casas. Y pues hoy estoy muy feliz, muy honrada de tener una vez más a un invitado que tuvimos hace unas semanas y que nos faltó tiempo. Recibí muy buenos comentarios, gente que inclusive estuvo buscando información de él y estuvo escuchando sus otros videos y me decían: Erika, es increíble todo lo que aprendí, qué bueno que lo llevaste, ¿cuándo vuelves a llevar? Le pedí que viniera una vez más, porque es difícil a veces agarrarlo aquí en Houston, porque siempre anda de viaje y anda haciendo conferencias y todo. Antes de decirles el nombre de nuestro invitado de hoy, para los que no escucharon el programa donde él estuvo la primera vez, yo le llamo, el programa se llama El Arte de Negociar, parte 2, porque ya lo tuvimos aquí una vez, pero nos faltó hablar de un tema bien importante, que él tiene libros acerca de esto, de cómo negociar como un fenicio. No sabemos cómo negociaban los fenicios, no sabemos en qué nos beneficia, no sabemos cómo lo podemos aplicar en esta época actual. Pues quédense, no se vayan a ir porque tenemos muy buena información. Tengo aquí al reconocido conferencista, escritor, profesor, asesor empresarial y gubernamental que ha diseñado programas de capacitación sobre el tema de negociación para gobiernos de Centroamérica, África y México. Ha impartido clases como profesor en distintas universidades en países como México, Ecuador y, claro, Estados Unidos. Ha impartido entrenamiento a más de 50,000 personas provenientes de Arabia Saudita, Argentina, Austria, Barbados, Bermudas, Brasil, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Italia, México, Polonia, Rusia, Suecia. Ay, ya parece que estoy diciendo todo el mapa. Muchísimos países, muchísimos. Es autor de los libros Desarrollo de Negocios, Trato Hecho, Deal, que es en inglés, Negociando como un Fenicio, y del libro Trasciende. Y de hecho aquí tengo unos libros, unos regalos que él nos trajo para la gente que nos los pida, que pueda hacer una pregunta ya sea en radio o la gente que nos mira a través de Facebook Live. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por seguirnos como cada martes. Tenemos 3 libros aquí. Uno que se llama Deal, otro que se llama Trato Hecho, 2 de Trato Hecho y uno de Negociando como un Fenicio. Ahora sí no me voy a quedar ninguno porque ya los tengo. Entonces, ahora sí se los voy a dar todos. Nosotros ya los entregué en el meeting que tuvimos después del programa. Ya están entregados, misión cumplida. Y pues bueno, les recuerdo mi número de teléfono para todos aquellos que quieran vender una casa o que conozcan a alguien que quiera vender una casa o que la va a perder porque no ha podido hacer los pagos de las taxas o no ha podido hacer los pagos del
y se van a ir a foreclosure, llámenme 281-968-1756. Y para los que me preguntan sobre las clases, la voy a tener en agosto, pero los que dicen, no, yo ya quiero aprender, ya estoy listo, tengo tiempo, ok, llámenme. Podemos hacer una sesión de 1 o 2 personas, ok. 281-968-1756 para las clases, lo que le llaman en inglés one-on-one. Sí, Erika, tú quieres hacer algunas preguntas. Un saludo para todos y pues bueno, les presento a mi invitado del día de hoy, al doctor Habib Chamon Nicolás, quien fue nombrado escritor del año en Houston hace algunos años. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido una vez más. Al contrario, gracias Erika, gracias por invitarme de nuevo y gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que me hagan muchas preguntas para ver cómo negociaban los fenicios y por qué los fenicios, entre otras cosas, ¿no? Así es, tenemos el teléfono abierto, el teléfono de cabina. 713-779-5978. Una vez más, 713-779-5978. Pueden llamar con preguntas, él se las va a contestar y les va a regalar un libro. Y también en Facebook pueden hacer sus preguntas. Ahí me la escriben y cuando él les responda la pregunta, les vamos a regalar su libro. Nada más tenemos 4 el día de hoy, así que pónganse bien listos con las preguntas, ¿ok? Y bueno, primero que nada, la primer pregunta que yo le tengo, porque he estado leyendo el libro, no lo he terminado, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y que lo vivo yo en el día a día es, lo que le comentaba un poquito antes de empezar el programa, los fenicios. Esta cultura de los fenicios, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué basarse en su cultura para basar un tipo de negociación en ellos? Muy buena pregunta, porque lo que hicimos, Erika, hicimos una investigación de historia histórica de 4,000 años de existencia de las culturas y vimos que sobremanera los fenicios eran mencionados por diferentes culturas como los egipcios, los griegos, los judíos, los hebreos, eran mencionados como los grandes negociadores. Entonces dijimos, bueno, ¿qué será, así como el ISO 9000 es a la calidad, qué será una referencia histórica a la negociación? Porque es mucho mejor buscar una cultura negociadora que una sola persona. Entonces hay muchas personas que son exitosos negociadores, pero en este caso estamos hablando de una cultura. Entonces los fenicios, primero investigamos como los testimoniales de clientes, ¿no? Todo el mundo, desde Heródoto, en los antiguos historiadores de los griegos, hablaba de los fenicios, y Plinio el Viejo, Plinio el Nuevo, hablaban de los fenicios. Entonces nos dimos cuenta que una de las cosas importantes, nosotros les pusimos el nombre de tradables o tradeables, que es lo que hacían los fenicios, y es el sentido común de los negocios, que es, aunque yo no le venda o le compre, yo voy a satisfacer una necesidad del otro, sin importar si me va a comprar o si me va a vender, sin nada. Simplemente le hago un bien sin que me importe, y a eso le llamamos los tradables. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si tú eres fenicio y tú vas a una comunidad, digamos Erika, Erika la fenicia, no, tú vas a una comunidad y le haces un bien a alguien, y luego vas a otra comunidad y igual, y luego después pasa el tiempo y todas estas comunidades empiezan a hablar una a la otra. Oye, mira que Erika es una muy buena persona, y creas lo que se llama credibilidad y confianza. Entonces, cuando alguien va a hacer negocio contigo, lo va a hacer casi sin pensarlo. ¿Por qué? Porque eres una persona de respeto, de palabra. La palabra se ha perdido. Si yo te digo y llegamos a un acuerdo, ¿sabes qué, Erika? Yo voy a estar ahí contigo, aquí estoy, ¿no? No es que voy a cambiar mi compromiso y demás. ¿Por qué? Porque para mí la palabra vale mucho. Entonces la negociación fenicia es una negociación en donde la palabra, la persona, cuenta mucho. Eso se ha perdido bastante. Sí, sobre todo, por ejemplo, en la industria donde nos encontramos, que es real estate, le platicaba que, por ejemplo, he tenido negociaciones donde llego con una persona que quiere vender su propiedad, de repente, que son vendedores, no dueños de casas. Hay gente que tiene propiedades y las compra para revender. Y empiezan a hablar. Me pasó un caso apenas unos días. Y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y yo voy a ver la propiedad y hablar. Y mire que está buena, que aquí las de ella están más caras, la mía está más barata. Y mire que las... Jamás me dejó hablar. No me dejó hacer ni una sola pregunta. No me preguntó qué es lo que estás buscando, para qué lo quieres. Nada, porque si me hubiera dejado hablar, yo le hubiera dicho, mira, nosotros hacemos esto y esto y esto, y si no la compro para mí, tengo gente que puede estar interesada. Exacto. ¿Ok? A lo mejor no cubre mis necesidades, no es lo que yo estaba buscando, pero conozco quién sí puede, y como
a lo mejor él se dedicaba más o menos a lo mismo que yo, en un futuro podíamos hacer un negocio. Así es. Pero como nunca me dejó hablar, nunca me hizo ni una pregunta, de ahí yo dije, yo con esta persona es muy difícil que haga un negocio. Así Porque es. para negociar, para hacer business partners o algo así, tienes que aprender a hablar, a ver qué es lo que la otra persona también necesita. No nada más lo que yo te quiero vender, sino también qué es lo que tú necesitas. Y si lo que yo te Exacto. voy a vender realmente te sirve. Así es, y fíjate que este concepto, yo soy orgullosamente de Nueva Rosita, Coahuila, ¿verdad? Siempre lo he mencionado en todas mis pláticas, y aunque ande por todos lados en el mundo, sigo siendo de mi país, entonces de mi ciudad y de mi país. Y yo me acuerdo que mi madre, en paz descanse, yo escribí un artículo en Entrepreneur hace muchos años, que tiene esta filosofía, porque ella lo que tenía como filosofía era hacer rico a tus empleados. Esa es una cuestión que poca gente piensa en eso. Si tú haces rico en todos los sentidos, si tú haces rico al otro, a tu empleado, quiere decir que crece contigo y tú creces con ellos. Y esa es una cultura fenicia. Tenemos que cambiar. No puedes estar tomando ventaja del otro, empleado, empleador o quien sea, ¿no? Simplemente, y no es una cultura socialista, es una cultura mucho más allá, que vas a impactar a comunidades enteras, ¿no? Entonces la filosofía era eso, de tal manera que el hacer rico a tus empleados es que no solamente tú te aboraces en el negocio, ¿no? Porque esa es la negociación de regateo, que tú quieres sacarle al otro tanto que lo dejas tirado ahí en la lona, ¿no? Y eso no es negociar. Negociar es crear valor. Y cuando tú aprendes a crear valor, dices, pero ¿qué he hecho todo el tiempo? Porque cuando haces una negociación de corto plazo, por ejemplo, este dueño que quiere vender la casa o que quiere vender lo que quiera vender, él está tratando de sacar lo máximo, pero no está pensando en la relación de largo plazo. Nadie va a querer comprarle o nadie va a querer hacer un trato con él. Y a final de cuentas, a lo mejor es el único trato que va a hacer en su vida. O va a desgastar mucho las relaciones. Y entonces tienes que tener un equilibrio. La negociación fenicia es más equilibrada. No solamente piensas, ahorita le voy a ganar, no. Más bien vas creando relaciones, vas nutriéndolas, fortificándolas de tal manera que vas a ser el mejor y el que más te cree la gente. ¿Por qué? Creas una reputación. Y eso se ha perdido en los negocios, el crear una reputación. Así es, eso es algo, y sobre todo, como te repetí, en este negocio, y no nada más negociamos con las personas que queremos comprarle las casas o con las que queremos venderle las casas, es una eterna negociación inclusive con nuestros empleados o con nuestros socios, inclusive en la familia. La negociación existe en todos los aspectos de nuestra vida. Así es. Tienes que aprender a ver básicamente por la otra persona, no nada más interesarte, como decías tú, en lo que vas a vender o lo que vas a comprar, sino en el beneficio que es para ambos. Había una lectura que tuve hace poco y lo comentaba, a lo mejor tú la conoces, yo creo que sí, creo que estaba en El Alquimista, donde habla del burro y creo que era el caballo, que le decía yo, ¿por qué? Lo veía que todos los días lo cargaban al burro con toda la carga y decía, ¿por qué cargas eso todo el tiempo? Pues es que ellos me lo ponen. Dijo, mira, vamos a hacer una cosa, hazte el enfermo para que no te echen la carga el día de hoy. Ok, en la mañana viene el granjero y ve al burro enfermo y dice, no, pues no lo puedo cargar. Pues ahora vende tu caballo. Y le echa la carga y se va a trabajar y el burro acostado descansando todo el día. Entonces decía, es bueno negociar, pero siempre cuida que cuando tú ayudes al otro no te quedes tú con su carga. Exacto, y ese es el problema. Ahora, tú me preguntabas por qué los fenicios. Bueno, yo también les diría quiénes eran los fenicios. Los fenicios eran, si vamos al Antiguo Testamento o en la Biblia, ¿no? Hablan mucho también de los fenicios, que eran los cananeos. Los cananeos, pero los fenicios se llaman fenicios porque los griegos le pusieron feniqui, como el color púrpura que sacaban de los moluscos del mar para pintar las telas de los reyes. Entonces ellos negociaban con reyes, con todo la gente, ¿no? Y lo interesante es de que nunca bajaban la cabeza, nunca se agachaban. Cuando negocias con alguien que sientes que es superior a ti, no es nadie superior a ti, todos somos iguales. Entonces tenían el principio de igualdad, sin ser igualados, que es una cosa muy importante también de entender. Ahora hay otro principio fenicio, ¿por qué los fenicios? ¿Tú sabes quién inventó el alfabeto? Los fenicios, y se lo regalaron a los griegos, y hoy en día nosotros tenemos gratis el alfabeto, todas las culturas, gracias a los fenicios. Entonces eso es trascender, por ejemplo. Inventaron también el vidrio transparente. Eran este tipo de personas en el mar, en el Mediterráneo, cerca de España,
ven y dicen, eureka, aquí encontramos el vidrio transparente. Entonces no solamente lo encuentran, lo comercializan. Pero no solamente eso. Por ejemplo, si tú eres fenicio y vas a Barcelona, que Barcelona era una de las ciudades fundadas, bueno, hace mucho por los fenicios, pero llegan los fenicios a Barcelona. Entonces no hay puerto, pero quieren vender algo a la gente de Barcelona. Entonces lo que hacen es construyen el puerto, porque no hay puerto. Y no tienen materiales, se convierten en constructores, en exploradores, en mineros, para llegar al usuario final. ¿Cuánta gente hoy en día quiere vender las cosas fácil? Bueno, los fenicios no eran así. Los fenicios llegaban hasta el usuario final y se convertían en toda la cadena de valor para llegarle a su usuario final. Y construían toda esa infraestructura. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿y qué pasó con los fenicios? Pues están en todos lados. Porque todo el Mediterráneo, hicieron un estudio hace poco, Washington Post, y vieron el ADN de mucha gente en el Mediterráneo, España, Italia, todos esos países alrededor, el norte de África, y se dieron cuenta que uno de 16 personas tiene un origen fenicio. O sea, se diluyeron en todas las culturas. ¿Y sigue esa mentalidad fenicia? En algunos lugares sí, y todavía hay gente que sigue negociando de esa manera. Yo he encontrado gente en México que yo le pregunto a empresarios, ¿cuántos de ustedes, empresarios pequeños o micros, cuántos de ustedes le dan trabajo o más bien le dan una beca a los hijos de sus empleados en las mejores universidades? Si sacan muy buenas calificaciones, muy pocos. Entonces eso es hacerle un bien a alguien. Oye, están trabajando para ti y a lo mejor son gente muy humilde que sus hijos no tienen oportunidad de ir a una universidad. Yo conozco personas en México que están becando a los hijos de las empleadas en las mejores universidades y son gente que ni siquiera tuvo oportunidad de leer, ni de escribir, ni nada. Entonces estás hablando de gente que no los ves. ¿Por qué? Porque no hacen ruido. Yeah. El bien no hace ruido, el mal hace mucho ruido. Es verdad. Bueno, pues qué tal la información, muy muy buena. Nos vamos a ir a unos comerciales ahorita. Tengo aquí los libros, ahorita voy a checar las preguntas. Para los libros, para los que están por radio, pueden llamar al 713-779-5978. Una vez más, 713-779-5978. Y para la gente que nos mira por las redes sociales, ahí nos pueden escribir su pregunta. Y ahorita que regresemos de los comerciales, les vamos a regalar el libro. ¿Ok? Muchas gracias. No se muevan, son unos segunditos nada más. Todo dueño de casa está pasando te puedo decir, vamos a tener como 10 minutos máximo, ¿verdad? Te puedo decir todavía porque los fenicios así como puedo resumir. Nosotros compramos la casa. Sí, porque es parte para que les llame la atención también. Tenemos una oferta en menos de 24 horas y sin compromiso. Te pagaremos en efectivo. ¿Tenemos preguntas? Al Bueno, para que todos pensaran como pues, desafortunadamente soy la empleada. Muy bonito. Con Erika. Que gusta este tipo de programas, gracias por Está recomendadoras, son muy construir su interesantes. casa. David, Houston David, Planos y José Luis, Permisos muy buen tiene su tema. solución. La Uno de de Juan nuestros Carlos, diseñadores te puede ayudar con solo una fracción de Erika, costo de un Lino, ingeniero. Le ayudamos con sus planos de nueva Santana, construcción, Ricardo, adiciones, Gracias, proyectos comerciales, Ismael, trámites Erika. con su permiso y hasta Final con para una frase proyectos de final. tarjeta roja. Cuando tenga un minuto así para terminar, doy una frase de cierre. Ok, sí. Un minuto máximo. Ok, tú le avisas cuando tenga como un minuto para que Ya, ok. para que termine. Para Ok. poder dar un mensaje final. Tú dices un mensaje final. Ok, sí. Ok. ¿Listos? Regresamos en su programa de inversiones y real estate con Erika Basurto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Bueno, pues una vez más, que quiera hacer preguntas aquí en Facebook. Si tienes alguna pregunta, Ricardo, por ahí me dices, A ver. porque tú tienes un Facebook Live y yo tengo otro. La Sí, pregunta ¿cómo que no? le quieran hacer al doctor Habib. Y bueno, por radio 713-779-5978. Hey, Eri, how are you? Es que también nos escuchan en inglés. Entienden poquito español, pero bueno, ellos nos escuchan. Ah, no, también podemos hablar de Entonces, retomando el tema, es tan extenso, hay tantas cosas que me gustaría saber, pero una de las preguntas que tengo también es cómo, una vez más, cómo podemos aplicar en la forma más sencilla esto en la negociación de ahora, con la gente de ahora, con las formas de trabajar que tenemos ahora. Muy buena pregunta y fíjate que eso tiene que ver con la negociación trascendental, porque
¿Cómo lo aplicas? Cuando tú vas a vender algo, en lugar de hablar, quédate callado y trata de entender lo que tú mencionabas, trata de entender qué intereses tiene la otra persona, aparte de comprar esto. A lo mejor trae otros problemas, trae otras necesidades. Como hacerte un poco el psicólogo de la negociación, en donde tratas de entender, le ayudas a satisfacer sus necesidades y a lo mejor no te compra, pero a lo mejor te va a recomendar. A mí eso es lo que funciona en los trade-offs. Cuando tú vas con alguien, y déjame decirte, a mí me preguntabas por que tiene que ver con esto. A nosotros, o sea, yo diría, a los fenicios les daría 3 premios Nobel. Lo he platicado mucho en muchos países, ¿no? Y le daría más de 3, pero al menos 3. El primer premio Nobel a la cultura fenicia sería, primero, el de la literatura. ¿Por qué? Porque nos dieron el alfabeto y hasta la fecha lo estamos usando, ¿no? Segundo, el de la paz, porque hasta la fecha son reconocidos como pacifistas. Fíjate que en lugar de conquistar con guerra el Mediterráneo, hace más de 4.000 años, hace 2.000 años antes de Cristo, conquistaron con alianzas estratégicas de negocios, con comercio. Entonces, fue genial porque no conquistaron con guerra, más bien con tratados de comercio. Entonces, ellos fueron económicamente los que controlaron el Mediterráneo por 2.000 años y sin atacar, bajo perfil, calladitos y haciendo alianzas de negocios con todos los países. Eso se me hace increíble. Entonces, por eso les daría el de la paz. Y el tercero es el de los negocios, de la economía. ¿Por qué? Porque la manera como hacían negocios no llegaban nada más a venderte algo. Yo me imagino cuando llegaban las grandes embarcaciones, porque eran grandes constructores de barcos, con el cedro, los cedros del Líbano, que se hablan en la historia, esas grandes navegaciones llegaban a los puertos y me imagino como que la gente llegaba corriendo a ver qué traían los fenicios. Como que traían siempre algo que les sorprendía. Entonces traían tantas cosas de todos lados, de todo el mundo, y circunnavegaron por primera vez el continente africano. Y hay quien dice que los fenicios llegaron a América. Yo no lo creo, porque no hay vestigios, pero sí hay muchas teorías y hay muchas cosas que relacionan a los mayas con los fenicios, que se me hace muy interesante. Por ejemplo, hay un libro que habla de que Quetzalcóatl era de origen fenicio. Y hay otro libro que habla que el líder en Palenque, México, también era fenicio. Yo no creo nada de esto. ¿Por qué? Porque necesito ver vestigios. Y no los hay. Y no los hay. Entonces sí encontramos nosotros en un lugar que les recomiendo a los que vayan a México, que se llama El Tigre, es un complejo arqueológico, pues está cerca de Candelaria, Campeche. Ahí encontramos un complejo arqueológico donde hay unas máscaras que tienen barba y que no son mayas, pero es un complejo maya. Y a esos mayas les llamaban los fenicios de América. Pero los mayas eran lampiños, no tenían barba. Y esta máscara tiene un tipo del Medio Oriente, asiático, entonces es interesante ver cómo llegó ahí. No lo sabemos. Entonces sería interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué los fenicios y cómo lo podemos aplicar? Tan sencillo como preguntándole al otro sus necesidades, tratar de entender al otro, ser menos egoísta, tratar de pensar en el otro y por consiguiente tú vas a poder negociar mejor. Esa es una estrategia. Ser menos aborazado, tener más paciencia, más flexible. Eso es algo que nosotros aplicamos muy usualmente en esto. Por ejemplo, hay veces que cuando compramos una propiedad, antes fuimos a negociar con alguien que está en una casa muy malas condiciones y él es deshabilitado y nos decía, bueno, ¿cuánto me ofreces? Yo le ofrecí una cantidad, pero aparte yo le preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando compremos tu casa? ¿Dónde te vas a ir? Y él dice, no sé, a lo mejor quiero comprar algo. Entonces fue en ese momento que, ok, nosotros te podemos ayudar inclusive a buscar dónde vivir. Exacto, porque ¿qué va a pasar cuando ya satisfaces esa necesidad? Vendiste la casa, pero ¿qué sigue después? Tenemos que ayudarle a pensar al otro, porque muchas veces no es que no piense, pero está tan posicionado en vender o comprar que se le olvida que sigue después. O está perdido porque hay gente que dice, yo quiero comprar otra casa, pero yo les digo, ¿cómo le vas a hacer? Tienes un lugar donde ir entre la que vendes y la que compras, porque cierras hoy y el mismo día no puedes comprar la otra inmediatamente. Exacto. Necesitas un periodo de tiempo. ¿Y cómo vas a comprar otra si no has cerrado en esta? No tienes el dinero. Entonces, a veces nosotros les damos un consejo, sabes que puedes rentar o tienes un familiar con quien irte y te mandamos una lista de propiedades, a lo mejor financiadas de dueño, o a lo mejor te vamos checando tus créditos, para en lo que tú vendes esta, vamos adelantando tu compra de la otra.
eso es algo por lo que, eso es un extra. Así es. Esto es un extra y eso lo podemos aplicar porque a veces queremos arrebatar la casa. Hay gente que dice, la agarré la casa lo más barato que pude y era mejor un viejito que no tenía para dónde irse. Y dice, ¿qué pasó con él? No sé, yo le hice salir en 3 días y yo no sé más. Y eso es importante que tenemos que aplicarlo a toda esa gente que está en real estate, que nos está mirando. Por eso es que les traigo este tipo de programas. Hay gente que me dice, Erika, ¿realmente tú haces dinero en esto? Y yo les digo, ¿realmente el éxito de algo se mide en números? Así es. A lo mejor... Así es que no es así. No. Realmente es un equilibrio, es la Exacto. satisfacción personal, es qué vas a hacer. Y yo lo veo mucho con los milenios, con la generación milenio, que a veces no están pensando en el futuro, muchos, pero muchos de nuestra generación, de la generación X y demás, o los que estamos como baby boomer, estás pensando, o sea, tu vida ya eres mayor de edad y estás pensando, oye, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Todo es dinero? Cuando estés en el lecho de la muerte casi, ¿de qué vas a pensar? O sea, ¿qué hiciste en la vida? Nada más tomar ventaja del otro, eso realmente hay que evitarlo, ¿no? Yo creo por eso el equilibrio en las negociaciones. El equilibrio. Esa es la negociación Claro, feliz. claro que necesitamos el dinero y por eso estamos haciendo negocios. Pero no es todo. Exactamente, hay que tener un equilibrio. Yo realmente... ¿Y a costa de qué también? Exactamente. ¿Qué beneficio te trae? A veces nada más fijamos cuánto voy a ganar en ese trabajo. No nos damos cuenta cuánta tranquilidad y cuánta vida nos está quitando. Exacto. Yo a veces les digo que las cosas no se compran con dinero, se compran con el tiempo que tú inviertes de tu vida para comprar eso, para sacar ese dinero. Yo a veces les pregunto, ¿cuánta vida te costó ese carro? Exacto, muy buena ¿Cuánta pregunta. vida Claro. te costó esa casa? Así No las es. pagamos con dinero, las pagamos con tiempo de nuestra vida. Muy Y pues bien. bueno, como siempre se nos va el tiempo, antes de despedirme yo despedirme primero porque él va a cerrar el programa, darles las gracias por escucharnos. La semana que viene les tengo un anuncio, así que no se lo pierdan. Mi número 281-968-1756. Los quiero, que Dios los bendiga. Y el doctor Javi va a cerrar hoy el programa con una última reflexión. Muy bien, pues muchas gracias, Erika, y a todos. Y les digo que hay una frase muy antigua que es de origen, pues seguramente fenicio, porque es del mar. Es Amel emnich ukibel bajer, que quiere decir, haz el bien y tíralo al mar. ¿Por qué? Porque el mar es muy extenso, uno, y nadie te va a ver. Haces el bien y nadie te ve. Además, segundo, porque tú tampoco los ves. Ni ves a quién le haces el bien, ni te ven. Tercero, el mar es dinámico. Entonces el mar es dinámico, se mueve y algo va a llegarte aunque tú no lo esperes. Y cuarto, el mar es tan extenso que toda la vida puedes estar haciendo el bien y no te vas a agotar. Entonces, la más importante es de que como el mar es dinámico, no es estático, aunque no lo esperes, se te va a regresar un tsunami de alegría, de felicidad, de bien. A lo mejor no a ti, a la siguiente generación o a la que sigue. Y es lo que le llamamos las bendiciones de los abuelos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermoso pensamiento. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, 10:30 de la mañana. Les quiero mucho. Gracias y nos vemos la próxima semana en un programa más de Inversiones y Real Estate con Erika Basurto. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí tengo gente que quiere el libro. No los alcanzamos a ver, pero aquí ahorita se los voy a... Muchas gracias. Quiero el libro, me interesa mucho, darme una posibilidad. Ok, yo les... Hasta la próxima.